Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente, les habla su amiga Alexis León. Hoy, una vez más, quiero compartir con todos ustedes mi estudio bíblico llamado Mi Encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios es esa conversación amena, efectiva que tiene el ser humano con su Padre Celestial. Mi encuentro con Dios es hablar con Dios. Recuerde que la oración es hablar con Dios. Así como dice la Biblia, que usted llega en un lugar quieto, cierra la puerta, donde haya tranquilidad, donde no haya interrupciones. Y allí en ese secreto, usted le cuenta al Padre que ve en secreto para que Él le recompense en público. Y esa recompensa a uno lo llena de gozo, de alegría, de mucha paz. Esa es mi motivación por el cual yo le invito a que cada día se una a mi canal, me comparta, me dé un like, me visite y lleve a otros a que también lo hagan. Porque esto es palabra de vida, palabra de verdad, palabra que produce salud y bienestar a todo aquel que le escuche. Hoy en mi estudio bíblico le doy gracias a Dios por ustedes, porque cada día lo escuchan, lo comparten, aquellas personas a quienes ustedes aprecian, aman, porque ustedes saben que le están haciendo un buen favor. Los están llenando de esperanza, los están llenando de vida, los están llenando de salud. Por eso les quiero compartir lo que está escrito en la palabra de Dios que me ha inquietado otra vez, que es el libro de Marcos en el capítulo 5, en el versículo 25. Pero antes de eso, en el versículo 21, dice que venía el Señor, se había bajado de la barca y venía por la orilla y se encontró alrededor allí una cantidad de personas, una gran multitud, y él estaba junto ¿qué? Al mar. Y vino deprisa un principal de la sinagoga llamado Jairo, a pedirle que fuera a su casa, porque su hija estaba enferma. Pero eso no es el tema es la mujer que se interviene en el camino, detiene a Jesús por medio de su fe para experimentar sanidad. Y es allí donde yo les quiero llevar. Dice en el capítulo 5 de la palabra de Dios del libro de Marcos, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Una mujer que 12 años sufría una enfermedad. El número 12 es usado 187 veces en la Biblia. En el libro de Apocalipsis está 22 veces. ¿Pero qué indica esto? El 12 indica la perfección de gobierno, el servicio, la potestad y la protección. Cristo escogió 12 apóstoles para que dirigieran y gobernaran la iglesia. 12 apóstoles. 12 fueron las tribus de Israel. Pero dice que esta mujer estaba enferma durante 12 años por un flujo de sangre. 12 años. Estaba débil. Pero eso no era tanto la enfermedad como lo que ella vivía. Y en el libro de Levíticos, en el capítulo 15, versículo 19, habla del por qué esta mujer estaba grave. Y vamos a ver que era en la parte espiritual, parte emocional, la parte afectiva, era lo que estaba más afectado en ella. ¿Por qué razón? Porque en esto dice que la mujer que tuviera un flujo de sangre, su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará ¿qué? Apartada, y cualquiera que le tocara sería inmundo hasta la noche. O sea, no tan solo el que la tocara, el que se sentara donde ella se sentara, el que se acostara donde ella se acostara, el que tocara lo que ella tocara, ya era inmundo. Entonces, la Biblia no menciona que esta mujer fuera casada. La Biblia no menciona que esta mujer tuviese hijo. La Biblia no lo menciona, ni tampoco da su nombre. Pero en determinado caso, debía tener padre, madre, hermanos, familiares allegados. Eran 12 años donde esta mujer no tenía una palabra de afecto en su vida. Eran 12 años donde esta mujer vivía totalmente sola. Tenía que vivir una depresión. Estaba sola. Entonces, tenía la parte afectiva enferma, tenía la parte de su alma, de su cuerpo, de su ser, de su espíritu enfermo,
porque tenía un flujo de sangre, porque ella estaba aislada. Ahora, mire lo que sucede en el versículo 26. Dice, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aún la parte económica estaba afectada. Esta mujer tenía un flujo en todas sus áreas, en su área espiritual, en su área física y en su área en su área material. Había un flujo por donde se le iba todo. Por el flujo se le estaba yendo la vida momento a momento. Por ese flujo se le fue la familia porque no podía estar con ella. Por ese flujo estaba aislada. Por ese flujo estaba económicamente quebrada. Usted tiene un flujo en su vida. Ella tenía un flujo de sangre. Yo le hago la pregunta. Y usted mismo allí que me está escuchando va a contestarse. ¿Cuál es el flujo de su vida? ¿Por dónde se le está yendo la vida? Ahora, mire lo que dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entró entre la multitud y le tocó su manto. Ojo, cuando oyó hablar de Jesús, lo importante que es hablar de Jesús. Cuando usted habla de Jesús, usted está llevando salvación, sanidad. Está llevando medicina. Por eso yo hoy me arriesgo a hablar de Jesús, porque el que escucha esto tiene salud, tiene bienestar, porque esta mujer lo tuvo cuando yo hablara. Es importante hablar de Jesús para que otros lleguen. Hay que hablar de Jesús para que otros también lleguen a Jesús como llegó esta mujer. Si esta mujer no hubiese hablado o hubiese oído de Jesús, ¿dónde estaría? 12 años esperó para oír hablar de Jesús. ¿Cuántos años lleva usted para acercarse a Jesús? Dice en el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Tenía una visión clara, tenía que arriesgarse a salir con esa enfermedad. Ahora, el cuerpo, no hay una cosa que tenga mal olor que la sangre. Esa mujer tenía que tener mal olor. Rechazo porque era inmundo y rechazo porque tenía mal olor. Pero se arriesgó a salir, venció sus temores, venció su debilidad, venció todo, se arriesgó. Y dice en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sintió, cuando tocó a Jesús, sintió que fue sana, se le quitó el azote. Cuando usted busca a Jesús, donde esté Jesús, de verdad, usted será sana de su látigo, de su azote, de ese flujo que le está acabando y deteriorando su vida familiar, su vida espiritual y su vida financiera. Ahora, mire lo que sigue diciendo. En el versículo 30 de Marcos 5, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Ojo, esta mujer se acercó como temiendo y temblando, pero toma una actitud, se postra. Cuando usted se postra ante Dios es porque usted lo está reconociendo como su autoridad y se está sometiendo a él. Se postró, se humilló y le dijo la verdad. Hoy tiene usted que postrarse, tiene que humillarse y decirle la verdad de todo, por donde se le está escapando la vida, por donde se le está escapando el dinero, por donde se le está escapando la familia. Hay que postrarse, hay que decirle la verdad, hay que hablar con la verdad a Dios. A Dios no se engaña a uno, pero Él no. Entonces dice, y Él le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús le dice, hija, le devuelve una palabra que quizás hacía 12 años no escuchaba, una palabra de afecto, de aceptación, de reconocimiento, de legitimidad. Le dice, hija, tu fe te ha hecho salva.
la hizo hija de Dios, porque Jesús, en Él hay salvación y en Jesús hay sanidad. Ahí esa mujer experimentó sanidad y salvación en Jesús. Usted hoy puede postrarse, decirle la verdad a Dios, para que usted en Jesús encuentre aceptación, legitimidad, salvación y sanidad. Arriésguese. Yo le invito a que hoy, allí donde usted se encuentra, me acompañe en oración, me permita orar por usted. Usted puede seguir la oración y le puede decir al Señor hoy, gracias por tu palabra, gracias porque cuando escucho hablar de Jesús, Señor, tomo decisiones, corro riesgos de postrarme, de decirte la verdad en este día, para que me liberte, Señor, de ese azote que se está llevando la vida, de ese azote que está acabando con mi familia, de ese azote. Dígale al Señor que Él es el azote, el desorden familiar. ¿Cuál es su azote? ¿Las finanzas de su vida? ¿Cuál es su azote? ¿La desorganización familiar que hay? ¿Cuál es su azote? ¿Está enferma? Dígale la verdad a Dios hoy. Allí donde usted se encuentra con sus propias palabras, incline su rostro, cierre sus ojos, exprésele a Él ese dolor, ese sufrimiento, eso que la entristece, que lo entristece. Usted que me está escuchando allí, aparte este tiempito y allí donde está, ore conmigo y exprésele al Señor si usted tan solo hoy tocará a Jesús. Ya está escuchando de Él, ahora tóquele. Tóquele por fe para que usted escuche la aceptación, la legitimidad que Dios lo reconoce como su hijo. Dígale a Él, Señor Jesucristo, yo te necesito. Repita conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea, para que ese flujo cese, para que usted sea salvo, para que usted sea sano. Usted que me está escuchando, experimente el amor, la aceptación y la legitimidad como Dios lo reconoce como hijo suyo, como hija suya. Padre, yo te doy muchas gracias por esta palabra tuya bendita y maravillosa que le devuelve a uno la fe, que le devuelve la esperanza y el deseo de seguir adelante, Señor. Hoy te alabo y te bendigo por todos aquellos que escuchan tu palabra y exalto tu buen nombre y te glorifico. Te doy gracias por todos aquellos, Señor, que hoy escuchan estos audios, porque tú les llevas salud y bienestar y los haces libres, Señor, de ese azote. Te bendigo por tu palabra y tu presencia en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Si a usted le gustó este audio, yo le invito a que me coloque su comentario. Compárteselo a otros. Recuerde, me puedes conseguir en YouTube como Alexis Cecilia León Jiménez. Que tengas un feliz y maravilloso día. Dios te bendiga. Nos vemos mañana con otro interesante tema.